Pues sí, como cada miércoles, encantados de abrir este tiempo a la ciencia en la radio de Castilla-La Mancha. Hoy además con un interesante planteamiento, lo tenía en la agenda y yo no me había fijado, pero claro, Miguel Ángel Pérez Lucas, que es muy hábil en estas cosas, ha visto efectivamente que estamos celebrando en este 22 de mayo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pachi. Venga, ¿por qué brindamos hoy con ciencia? Bueno, pues hoy 22 de mayo es el Día Internacional de la Diversidad Biológica, declarado así por Naciones Unidas. La diversidad biológica se refiere a esa variedad de seres vivos que hay y las diferencias genéticas de cada especie, tanto de animales, plantas y, no lo olvidemos, también de microorganismos que nacen, crecen y se desarrollan en un determinado ecosistema. Como saben nuestros seguidores de Habrá que Investigarlo, aquí unas veces miramos a las estrellas, pero esta vez vamos a mirar al suelo para interesarnos por la importancia de lo invisible, la biodiversidad del suelo. Y es que en el suelo hay mucha vida microbiana, que representa la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Nuestra científica invitada es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Biotecnología en la Universidad Holandesa de Wageningen. Realizó su tesis doctoral en Leipzig, en Alemania. Es investigadora, o ha sido investigadora postdoctoral durante 5 años en el Instituto de Microbiología de la Academia Checa de Ciencias en Praga. Ahora está en el Laboratorio de Biodiversidad y Funcionamiento Ecosistémico del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, allí en Sevilla, donde investiga las comunidades microbianas que habitan los suelos de diferentes orígenes, forestales, tundra, mediterráneos, agrícolas, y el efecto que tiene en ellos el cambio climático. Saludamos ya a Camelia Algora Gallardo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de saludarte. Hola, Camelia. Solo una corrección, es para vacilarle un poco a Miguel Ángel. ¿Cómo se llama la universidad holandesa? Se llama Wageningen. Es una palabra difícil. Sí. Wageningen. Yo he dicho eso, ¿verdad? Yo he dicho eso. Más o menos. Bueno, Carmen, encantado de tenerte por aquí. Oye, a la hora de hablar Camelia, a la hora de hablar de biodiversidad se ha hablado desde hace décadas de extinción de animales, de plantas, etcétera, pero más recientemente el suelo está siendo un foco de atención especial en cuanto a su biodiversidad. ¿A qué se debe este creciente interés por la biodiversidad del suelo? Efectivamente, la biodiversidad del suelo es fundamental, tiene una función crucial para el equilibrio ecológico de los ecosistemas, y en especial el suelo es muy importante porque su fertilidad es clave para la agricultura, para el alimento para la humanidad, para los pastos, sostienen a los bosques, tienen muchísimos servicios ecosistémicos que son fundamentales para el hombre, muchos de ellos asociados al ciclo de los nutrientes y otros a la producción de alimentos. Vosotros los científicos habláis del microbioma. ¿Qué es eso del microbioma de un suelo? ¿Qué lo compone? Pues el microbioma de un suelo es el conjunto de microorganismos que lo habitan. Entonces, dentro de los microorganismos hay varios tipos. Están los hongos, que son eucariotas, están las bacterias, están las arqueas y también están los virus. Entonces sí que los hongos fueron un poco los que se estudiaron un poco por principio, o sea, se comenzó un poco por el estudio de los hongos y luego ya se comenzó con las bacterias, y los virus es de los que menos conocemos. Los virus es algo que se está empezando a conocer ahora. El microbioma del suelo es algo que se ha empezado a investigar hace unos años gracias a la tecnología de secuenciación del ADN, y es muy curioso porque el microbioma de un suelo es muy diferente, por ejemplo, al microbioma de las plantas, o sea, lo que es la filosfera, la filosfera, ¿no? O sea, lo que es el microbioma que habita una planta es muy diferente, por ejemplo, al suelo suelto o al suelo de la rizosfera, que está asociado a las raíces. O sea, que los microbiomas pueden llegar a ser muy diversos, y en los últimos años se están investigando el microbioma asociado a cada planta. Por ejemplo, el microbioma del tomate, el microbioma del pepino, y es el boom de la microbiología. Estamos realmente en el siglo de la microbiología. Oye, ¿por qué la vida microbiana del suelo es tan importante? O dicho de otro modo, ¿cómo influye en la biodiversidad de la Tierra? Pues bueno, los microorganismos son clave porque hacen unas funciones ecológicas que son muy importantes. Para empezar, descomponen la materia orgánica.
Y esa descomposición hace que liberen los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Por ejemplo, las bacterias nitrificantes transforman el amonio en nitrato y esa forma de nitrógeno es la que pueden utilizar las plantas. Otro tipo de bacterias, los rizobios, fijan nitrógeno en simbiosis con las raíces de las plantas como las leguminosas. O las micorrizas, los hongos, también viven en simbiosis con las raíces de las plantas, de manera que les dan nutrientes. Entonces tienen unas funciones muy importantes para los ecosistemas. Tienen unas funciones muy importantes. En los últimos, no sé, 2 o 3 años hemos escuchado un concepto emergente, ese de One Health, y se me ocurre preguntarte, Camelia, ¿qué importancia tiene esa biodiversidad del suelo en relación con la salud ambiental y la salud de las personas? Pues el medio ambiente, al fin y al cabo, es un poco un mundo, una salud, ¿no? El hecho de que el medio ambiente se afecte o que no esté sano, indirectamente y directamente nos va a afectar a nosotros. No es algo que ya... ya se empezó a pensar con la teoría Gaia de que todos somos un organismo vivo, la Tierra, ¿no? Que compartimos este planeta y que lo que le afecte a una parte del planeta nos va a afectar tarde o temprano. Entonces sí que es muy importante la biodiversidad. Lo que hace es que hay muchas funciones ahí dentro de la biodiversidad del suelo, entonces es más resiliente ese suelo. Entonces cuando hay le afecta al suelo, van a ser más resistentes a esos estresores, ¿no? Como pueden ser patógenos, como puedan ser... hoy en día tenemos muchos estresores que estresamos el suelo, pues con pesticidas, con metales pesados, con contaminantes. Y uno de los grandes problemas también que hay a nivel bacteriano es la resistencia a agentes microbianos también. Entonces estos son problemas que están dentro de lo que es la microbiología, y que muchos de los microorganismos que están en el suelo también son, por ejemplo, Acinetobacter es una bacteria que es multiresistente a antibióticos y se puede aislar del suelo. Entonces el conocimiento de todos estos microorganismos que están en el suelo y que realmente desconocemos en su gran mayoría, nos va a ayudar a tener un conocimiento mayor de todo de lo que nos enfrentamos en los próximos años. Los retos que tenemos delante. Oye, ¿cómo sufre o cómo padece el microbioma del suelo si cambian radicalmente o con mucha fuerza las condiciones de presión o de temperatura, de humedad? Por ejemplo, hoy en día es muy importante el tema, con todo el cambio climático, se está estudiando mucho el aumento de la temperatura. Entonces, las bacterias o los microorganismos en general, cuando la temperatura es más alta, su actividad metabólica se acelera. Entonces respiran más, utilizan más la materia orgánica, la mineralizan a CO2. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Que se aumenta más ese CO2 que va a la atmósfera. De manera que el cambio climático se aumenta. Entiendo. Y se emiten más gases de efecto invernadero. O sea, es verdad que muchas de las condiciones pueden hacer que si esos microorganismos no se aclimaten, el cambio climático puede llegar a ser mayor. Por ejemplo, eso es algo muy que es bastante preocupante en el Ártico. En zonas de permafrost, donde el suelo está congelado o ha estado congelado durante siglos, ahora con el aumento de temperatura se empieza a descongelar y todos esos microorganismos empiezan a ser más activos. Claro. Entonces empiezan a descomponer esa materia orgánica que ha estado ahí secuestrada durante un montón de años y empiezan a emitir más CO2 y en muchos casos microorganismos anaerobios que no utilizan oxígeno, sino respiran otros compuestos, pueden generar metano. Y el metano es un gas que es muchísimo, tiene un efecto de invernadero muchísimo más alto que el CO2, 20 veces más alto. Y esto es algo que es, en el Ártico especialmente hay un gran interés por el tema del deshielo del permafrost. Si es muy rápido, puede ser que los microorganismos no se aclimaten y que sea realmente un problema. Has hablado de hongos, de bacterias, de virus. Siempre que escuchamos hablar de virus nos quedamos así un poco con las orejas tiesas, ¿no? Un poco también
La pregunta es de qué manera estos organismos del suelo, equilibrados de una manera adecuada, por ejemplo, podrían incluso prevenir enfermedades en humanos y si se desequilibran, desencadenar enfermedades. Sí, efectivamente. Sí que es verdad que en el suelo los microorganismos, el suelo es uno de los ambientes más diversos. Y hay un montón de, como has comentado, hay un montón de microorganismos. Están los hongos, están las bacterias, están los virus, y entre ellos hay simbiosis, pero también hay luchas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, muchos de las enfermedades que podemos prevenir con el uso de los microorganismos, por ejemplo, muchos de los microorganismos generan antibióticos. ¿Para qué? Para luchar contra otras bacterias que están ahí y ellos poder utilizar los nutrientes. Por ejemplo, la penicilina proviene de un hongo, del Penicillium. Penicillium, sí. Y es porque él mismo lo que hace es generar esa penicilina para matar a las bacterias y ellos quedarse con la materia orgánica, quedarse con la comida. Uh-huh. Hay otro tipo de bacterias, las actinobacterias, que son muy conocidas. Por ejemplo, el género Streptomyces produce más del 80% de los antibióticos conocidos. Y no solo antibióticos, también produce muchas otras sustancias que pueden ser antitumorales, antiparasitarias, que son de alto interés para los hombres. O sea que el suelo es realmente un ecosistema que, debido a su diversidad y las relaciones que tienen entre esos microorganismos, tiene un conocimiento a nivel metabólico que nos puede ayudar muchísimo para la cura de muchas enfermedades humanas. Uh-huh. Ya has pasado, aunque sea mencionando la importancia de la biodiversidad del suelo en la producción de alimentos y, bueno, lo importante que puede ser para el secuestro / emisión de carbono en función de cómo se encuentren de salud, por así decirlo, los suelos. Lo que sí quería preguntarte es cómo contribuyen los organismos del suelo, por ejemplo, en la purificación del agua, algo que interesa mucho en Castilla-La Mancha. Uh-huh. Pues sí que es verdad que el agua, cuando llueve, pues percola y claro, los microorganismos pueden limpiar esas impurezas que potencialmente son dañinas antes de llegar a los acuíferos. Muchos de los microorganismos del suelo y de muchos otros ambientes son capaces de transformar contaminantes o sustancias que son tóxicas en sustancias inocuas. Y eso se utiliza mucho en temas de biorremediación. Por ejemplo, se estudian muchos microorganismos que han sido aislados de lugares contaminantes que son capaces de transformar, muchas veces por reacciones químicas, una sustancia que era contaminante. Por ejemplo, el percloretileno es un contaminante muy alto en aguas subterráneas. Es uno de los mayores contaminantes en acuíferos a nivel mundial. Y hay bacterias, por ejemplo, del género Dialococoides, que pueden transformarlo finalmente en el eteno, que es una sustancia totalmente inocua. Uh-huh. Y la verdad es que hay esta diversidad bacteriana nos puede ayudar muchísimo para limpiar todo tipo de sustancias. Uh-huh. Incluso compuestos que son, por ejemplo, las dioxinas. O sea, se ha visto que pues este mismo género, la Dialococoides, puede utilizar dioxinas, y compuestos que se pensaban que son totalmente tóxicos para la vida, pues hay muchos microorganismos que los pueden utilizarlos y transformarlos. Claro que es muy importante ver cómo es esa transformación, porque hay veces que ese contaminante se puede transformar a un contaminante todavía mayor, más tóxico. Uh-huh. Entonces, el estudio de qué tipo de especies tienes y qué procesos hacen es muy importante para la gestión de los contaminantes y del agua. Uh-huh. Y hoy en día, aunque has dado algún apunte, ¿cuáles son las principales amenazas que enfrenta la biodiversidad microbiana del suelo en la Tierra? Pues una de las grandes amenazas es la deforestación. Ya. Entonces, por ejemplo, uno de los ecosistemas que se están perdiendo mucha diversidad es en las selvas tropicales, que una vez que se talan y se generan comunidades de una plantación, que es un árbol o la planta que sea, que son monocultivos, ahí también cambia mucho la diversidad del suelo, porque ya ahí las comunidades, por ejemplo, comunidades fúngicas, son mucho más homogéneas.
va perdiendo la diversidad y también esa resiliencia que genera la diversidad en todo ecosistema. O sea que sí que es verdad que la deforestación es algo que afecta mucho a la diversidad de los suelos. Otra cosa que también afecta mucho son las prácticas agrícolas, como la monocultura, el uso excesivo de fertilizantes, de pesticidas. Muchas de estas sustancias son estresores que también estresan a los microorganismos y que los alteran su equilibrio. Los metales pesados, hay muchísimo, esta contaminación química también estresa altamente, junto con luego temas como la sequía, el aumento de las temperaturas. Todo esto está estresando mucho a la biodiversidad de los suelos. Nos estás mencionando selvas tropicales, ahí no nos damos mucho por aludidos, pero en cuanto a la agricultura, pesticidas y demás, sí nos podemos dar por aludidos. Yo no sé si hay un mapa de calor de suelos afectados por una biodiversidad deteriorada en España. No sé si hay zonas y zonas, o en zonas en las que abunda más la agricultura que en otras están peor los suelos. No sé si existe ese mapa de calor, digamos. Pues estamos trabajando en ello. Hay un montón de investigadores que estamos muestreando suelos de diferentes partes, suelos forestales, suelos agrícolas, suelos urbanos, y estamos trabajando en la generación de ese mapa, de esos mapas globales, para ver cómo está la diversidad microbiana. Por ejemplo, uno de los proyectos en el que estoy involucrada y mi grupo ha estado trabajando en los últimos años es en un mapa de lo que es Andalucía, de diferentes suelos de Andalucía, ya sean naturales, forestales, plantaciones, agrícolas, y también suelos urbanos, diferentes tipos de el diferente tipo de uso. Estamos trabajando en ello, efectivamente. O sea, en España uno de los grandes retos que tenemos es la desertificación de los suelos, o sea, debido pues un poco a la falta de carbono, la falta de agua. Muchas veces las prácticas agrícolas también afectan, o sea, cuando por ejemplo una alteración mecánica del suelo muy grande, con arados y tal, genera que se pierda mucho carbono, que ese carbono vaya a la atmósfera y se pierda del suelo, y se pierda un poco también la fertilidad del suelo. ¿Y cómo estudiáis, Camelia, los científicos, la calidad y la biodiversidad de este suelo? ¿Qué técnicas utilizáis? Pues principalmente para estudiar la biodiversidad utilizamos técnicas de secuenciación del ADN. Entonces esto ha sido un boom en los últimos 25 años. La secuenciación del ADN ha revolucionado la microbiología. Porque claro, anteriormente lo que se hacían era cultivos microbianos en placas Petri, y ahí muchas veces pues te pueden crecer las bacterias según el medio que le pones o no. Pero claro, una vez que ya empiezas a poder, con la técnica de la PCR, a poder amplificar genes que son marcadores filogenéticos, es como una identificación, ¿no? Es como si tú miraras el DNI de qué bacteria es, ¿no? Sabes qué tipo de bacterias es. Eso es lo que utilizamos nosotros para estudiar la biodiversidad del suelo. Entonces lo que hacemos es aislamos el ADN del suelo, donde tienes ahí todo, los ADN de los hongos, de las bacterias, protistas de lo que viva allí en el suelo. Y luego ya lo que hacemos es amplificar con marcadores específicos para diferentes grupos, ya sean grupos de bacterias, grupos de las arqueas, grupos de hongos, lo que uno esté interesado, ¿no? Nosotros solemos hacer hongos y bacterias. Y ya ahí podemos saber su biodiversidad, o sea, los secuenciamos, y una vez que sabemos su ADN, los comparamos con bases de datos y ya ahí sacamos, vale, pues de esta secuencia tenemos no sé cuántas, pues hay un tanto por ciento de una proteobacteria o de un actinomiceto o etcétera, ¿no? Entonces ahí ya en base, y lo comparamos, esas secuencias de ADN lo comparamos a bases de datos y ya sacamos la identidad y luego ya el porcentaje. Entonces sabemos pues cuál es el porcentaje de ese Streptomyces, cuál es el porcentaje de las Bacteroidetes, etcétera.
Qué bien suenan esos nombres. Nos has hablado de daños, de fastidios, pero hablemos en positivo. ¿Hay alguna manera de poder restaurar el microbioma de un suelo que esté muy dañado? Sí que hay maneras. Hasta ahora sí que una de las maneras es tratar de aumentar la materia orgánica del suelo, para así promover la recuperación de la diversidad microbiana. Y últimamente también se está estudiando el tema del uso de probióticos o prebióticos, ¿no? El uso de, por ejemplo, un suelo que es muy diverso, poner en dilución, o sea, le echas agua y tratas de que esos organismos luego riegas de alguna manera suelos con los microorganismos que venían de otro suelo que era con mucha biodiversidad, al que le habías echado un agua. Como entonces trasplantar, sí que también están empezando, sí, como un trasplante, sí, como el mundo ahora, estamos ahora pasando como no solo a nivel humano de los probióticos y prebióticos, o por ejemplo, cuando hay gente que tiene problemas del Clostridium difficile y tienen unas diarreas muy grandes y se hacen trasplantes fecales, también se está tratando de llevar esa idea a lo que son los suelos, como de alguna manera como trasplantar esa microbiota que es de unos suelos más diversos a suelos más pobres. O otra vía también es aumentar la materia orgánica del suelo, que al cabo lo que los microorganismos comen, porque la gran mayoría de microorganismos del suelo lo que hacen es utilizar esa materia orgánica, esa hojarasca, pues trozos de madera que caen al suelo y que lo que hacen es poco a poco irlo descomponiendo. Entonces, muchas veces hay suelos que no tienen casi esa capa de materia orgánica, de humus, y el aportarle eso le ayuda a que tengan pues comida, ¿no? Una curiosidad, cuando después de un pormenorizado estudio con esa secuenciación de ADNs y demás llegáis a unas conclusiones determinadas y lo publicáis en una revista científica y ¿consideráis que, oye, esto son demasiados pesticidas o plaguicidas los que se le está poniendo a este cultivo o a este entorno? ¿A vosotros, los políticos, los legisladores, no sé, las asociaciones de agricultura, os hacen caso? Pues sí que es verdad que ahora, por ejemplo, en el CSIC hay mucho interés en la transferencia de conocimientos. Entonces, en muchos de los proyectos que tenemos, también involucramos asociaciones. Por ejemplo, ahora vamos a empezar un proyecto en el que tenemos a la Asociación de Pequeños Agricultores de España y entonces estamos en comunicación para que los resultados que tenemos de los proyectos los comuniquen a los agricultores, también para conocer cuáles son pues sus necesidades, un poco, o sea, sí que estamos, de alguna manera tratamos de estar un poco, de hacer divulgación y tratar de estar en contacto con ciertas asociaciones dentro del sector. Oye, y la última, o sea, luego ya que nos hagan caso, ya no está de nuestra mano, ¿no? Claro, cada uno hace su tarea. Pero generar el conocimiento es lo primero, claro. Sí. Oye, y la última, porque nos quedamos sin tiempo, para el oyente medio que nos esté escuchando, por aquello del piensa globalmente y actúa localmente, ¿qué podemos hacer de manera individual para contribuir a preservar la biodiversidad del suelo? Pues yo creo que una cosa que podemos hacer es, siempre que tengas la oportunidad, plantar árboles, plantar plantas, favorece mucho el suelo, el evitar la erosión, y luego también hacer un consumo inteligente, el tratar de reducir, reutilizar, reciclar, estas 3 R's, generar menos residuos que vayan al vertedero, contribuir en la separación de la basura para favorecer prácticas como el compostaje y bueno, tratar de eso, evitar el uso de estresores del suelo, pesticidas, plásticos, y siempre que uno pueda pues hacer tu uso como consumidor de una manera responsable, ¿no? O sea, de si puedes comprar un producto que a lo mejor ha venido de un agricultor local que hace una agricultura regenerativa, pues comprar quizá ese producto, ¿no? Sí. Kilómetro cero, slow food, contenedor amarillo, contenedor verde, contenedor azul, en fin, parece elemental. Venga, que nos quedamos sin tiempo. Un poquito de música que habla de naturaleza.
naturaleza te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. Sí, mirar quién sos. ¿Quiénes son estos, Miguel Ángel? Pues no sé si serán o no amigos de Milei, pero son una banda argentina de reggae que tienen esta bonita canción que dice: la naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio y claro, cubre de paz, comprende todo. Muy bien, yo creo que para despedir a Camelia es una buena canción, ¿no? Nos viene muy al pelo, sí, efectivamente. Bueno, pues nada, simplemente, Camelia Algora, agradecerte este ratito de lecciones sobre diversidad biológica en el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Encantado de conocerte y un placer charlar contigo. Igualmente un placer para mí. Chao. Chao. Venga, nada, nos queda medio minuto, Miguel Ángel, para un recurso en internet que nos recomiendas todas las semanas. Pues muy rápidamente, exploratorium.edu, que nosotros siempre estamos intrigados por la Luna. Pues Exploratorium destaca las noticias recientes sobre la Luna, las fechas de la luna llena, del menguante, del creciente, junto con toneladas de datos interesantes sobre la Luna y contenidos que nos ayudan a conocer, por ejemplo, la influencia de la Luna sobre la vida en la Tierra. Y bueno, los amantes de la astronomía y de la Luna pues van a disfrutar de las secciones que hay en exploratorium.edu. Exploratorium.edu, ahí queda esa referencia para los que están en la Luna, por así decirlo. Bienvenido al club. En la Luna. Venga, Miguel Ángel, gracias y hasta la próxima. Un placer. Venga, con los cafres y esta naturaleza nos llegamos hoy hasta las 10 de la noche. Actualizamos la información. Mañana volvemos. Gracias. Hasta mañana. Adiós.